Regresamos, amigos, regresamos con esta tarde británica que tenemos. Estamos hablando de la... Por cierto, hace rato dije que Shakespeare era victoriano, iba a decir que era británico también, no victoriano, pero no, es anterior a la era victoriana William Shakespeare. Y bueno, se han hecho innumerables estudios acerca de quién escribió estas cosas, ¿no? Por ahí teníamos una fotografía que les íbamos a mostrar en la camarita sobre los niños, sobre lo que son las fotografías de los niños muertos. Ahí la tienen ustedes a cuadro. Son algunas de las muestras de estas fotografías de lo que vimos en el bloque pasado. Ahí están unos niños recién fallecidos que, bueno, pues ahí los están tomando las personas, los padres, ¿no? La familia, y los exhibían y se hacían incluso también, mencionábamos hacia el final del primer bloque, se hacían las famosas, ¿cómo se les llama? Las exposiciones sobre estos temas, ¿no? Sobre el memento mori, recuerda que vas a morir, que esa era la consigna en estos eventos. Pero bueno, pasando a este segundo bloque, vamos a comenzar con lo que es el asunto de William Shakespeare, de quien se han escrito, yo creo que se ha escrito mucho más de lo que él escribió, pero muchísimo más acerca de su vida, acerca de su obra, acerca de las condiciones en las que este enigmático personaje, este escritor maravilloso, hizo para la humanidad, para esta humanidad en la que nosotros estamos el día de hoy. Y bueno, hay un buen número de poemas de William Shakespeare, además de sus obras teatrales. La gente que se dedica a estudiar a William Shakespeare dice que sus obras contenían 22,000 palabras, 22,000 términos del idioma inglés, 22,000 palabras del idioma inglés, que es poco común. La mayor parte de los seres humanos, en el uso cotidiano de la palabra, llegamos a utilizar alrededor de, está calculado, se van ustedes a sorprender, de 180 a 200 palabras de uso cotidiano, y eso es mucho, ¿eh? Incluso gente que no tiene educación universitaria ocupa menos de 150 palabras para comunicarse, es lo que ocupan como a lo largo de su vida. Su vocabulario es común, es de 150 palabras. Pero en este caso estamos hablando de uno de los grandes personajes de la literatura mundial, a los cuales los filólogos y los lingüistas adoran, puesto que hay personajes, por ejemplo, 4 personajes escritores emblemáticos, uno de ellos teólogo, pero que escribió, que han creado los idiomas, por decirlo de alguna manera, que los han unificado y creado, modernizado, que les han dado estructura, por decirlo de alguna manera. En el caso del idioma inglés, tenemos a William Shakespeare, de quien vamos a comenzar a hablar. En el caso del idioma español tenemos a Miguel de Cervantes, el escritor de Don Quijote, y que tiene unos libritos pequeños que se llaman Entremeses, que los invito. Muchas veces no leemos a estos escritores porque tú agarras el Quijote y es gigantesco, pero pueden leer sus entremeses, que son de menos de 100 páginas y son maravillosos también. Y que además el Quijote solo, la sola obra de Don Quijote tenía más de 5,000 palabras de uso no común en el idioma español. En una sola obra, 5,000 palabras que no eran de uso común. Se le considera por ello el fundador, digamos, del español. También en el caso del idioma italiano tenemos a Dante Alighieri, y en el caso del idioma alemán tenemos a Martín Lutero. Lutero, que a través de la traducción de la Biblia unificó de cierta manera
bueno, no unificó, ayudó a la estandarización de uno de los tantos dialectos o de las variantes regionales del alemán. Así pasó con los demás escritores. Si uno va a Italia, en Italia hay decenas de dialectos también del italiano o de variantes regionales del italiano. En México pues, también tenemos eso. Aunque en el español pues estamos mucho más países hispanoparlantes y sí hay variantes que no entendemos, ¿no? Incluso entre los mismos países la variante de los chilangos pues, es distinta a la de la gente del norte del país. Sí, los regionalismos y todo esto, pero bueno, también yo creo que mencionaría a la altura de estos a Alejandro Dumas, el escritor de los Tres Mosqueteros y todas esas El Conde de obras. Montecristo. El Conde de Montecristo, son obras cumbre de la literatura cuyo universal, padre, el ¿no? Alejandro Dumas original, era por cierto negro, haitiano, y era se supone que en él se basó el personaje del Conde de Montecristo porque Napoleón tenía tremendos celos de él, estaba tremendamente celoso del Alejandro Dumas padre, que era un general bravísimo, por cierto, hablando un poco de esto. Y bueno, estos estudiosos de la obra de William Shakespeare y de la vida de William Shakespeare han usado prácticamente todos los programas de análisis literario, porque hay muchos programas. Hace rato que hablábamos de las nuevas tecnologías, hay muchos programas con los que se pueden hacer resúmenes de las obras, se pueden resumir, son resúmenes evidentemente distintos a los que se hacen normalmente en la escuela y también hay el estudio de las palabras. Hay quien ha contado palabra por palabra, puntuación por puntuación, la repetición de las palabras de William Shakespeare, la iteración en todas las obras de Shakespeare, cuántas veces se repite determinada palabra, cuántas veces usa determinada puntuación. Se ponen a analizar todo el abanico de obras de William Shakespeare para ver de dónde o cómo resulta que este personaje tan enigmático también, porque además decía Cristian hace rato que Dumas era hijo de un general. William Shakespeare era hijo de un comerciante y casi letrado, de un comerciante con una cultura paupérrima. Entonces, ¿cómo puede haber resultado alguien con tal proveniencia? Sí, de provenir de esos orígenes, y tener tal profusión en el uso del lenguaje, tal facilidad que además para el uso del hoy lenguaje, en día, ¿no? lo consideramos uno de los mayores expositores de la alta literatura, por decirlo de esa forma. Sin embargo, durante la época el teatro ocupaba el espacio del entretenimiento de masas. El teatro era algo considerado vulgar. Incluso una de las teorías acerca de la proveniencia del origen de William Shakespeare, de quién era William Shakespeare, dice que era un noble inglés que creó este seudónimo como William Shakespeare que creó este seudónimo de William Shakespeare porque no era bien visto que alguien de la realeza, digamos de la nobleza, de tan noble origen, escribiera entretenimiento vulgar. Es decir, ahora los consideramos a los dramaturgos dentro del mundo del guionismo, digamos, los dramaturgos se les considera ya hacedores de literatura. Esperemos que en algún momento eso suceda con los guionistas de cine y de televisión. ¿Y en ese tiempo se le consideraba vulgar? Era vulgar, era entretenimiento para el pueblo, para el populacho. Por eso fue tan fácil, por decirlo de cierta manera, que se masificara la utilización del lenguaje y del idioma inglés específico de William Shakespeare, porque era el más famoso de todos los dramaturgos de la época. Entonces sus obras se ponían por acá y por allá. Él estaba, por cierto, hoy el Global Theatre, creo que se llama, y todavía existe ese teatro donde William Shakespeare interpretaba sus obras, el teatro de él.
Sí, les digo, se ha hecho en esto, se ha metido la gente de tal manera porque les resulta muy enigmática la personalidad, no solamente la obra, sino la personalidad misma de William Shakespeare. Resulta bastante enigmática y contradictoria, compleja. Estos estudios de los que habla de contar palabra, de ir palabra por palabra analizando y contarla, sirve para, es una herramienta que tienen los filólogos para darse cuenta de si es la misma persona la que escribe las obras, porque los seres humanos tendemos a desarrollar patrones al contar. Por ejemplo, si tú estás queriendo inventar cifras para algún informe, es fácil darse cuenta que son cifras inventadas si lo analizas, porque van a tener ciertos patrones. Por ejemplo, todos van a terminar en 3 o a empezar con 2 o van a ser números de 2 cifras, ciertos patrones. También en el uso de la lengua tenemos, a la hora de escribir o de expresarnos, ciertos patrones que no son específicamente muletillas, como serían el no, que a veces usamos que son muletillas, pero sí patrones en el desarrollo del lenguaje. Entonces esto te da la pauta, analizar esos patrones te da la pauta para saber si cierto libro o cierto compendio de obras o ciertas las enciclopedias, por ejemplo, son obras de un mismo autor, porque si lo son vas a encontrar esta serie de patrones en su uso del lenguaje. Si no, vas a encontrar distintos patrones presentes, lo cual te indica que es autoría de distintos autores. Sí, es como para autentificar las obras, como en una obra de arte, en una pintura, ven también los patrones pictóricos, los patrones del color, el tipo de pinceles que utiliza, todo ese tipo de cosas. Hablábamos, fíjense, de 22,000 términos, de 22,000 términos que utilizó William Shakespeare, cuando el promedio común de la gente, digamos ya no con preparación universitaria, es de 150 palabras de uso cotidiano. Imagínense la enorme diferencia entre 22,000 y 150, y además mal dichas, ¿no? De repente hay quien dice vistes, ¿qué hiciste? O sea, aiga, todo ese tipo de palabras que ni siquiera están bien dichas. Que son estas palabras que dices, por ejemplo, son todavía reminiscentes del español antiguo. Sí se decía aiga, sí se utilizaba mucho, como por ejemplo la S al final, como en vistes, incluso muchos españoles lo siguen utilizando. O por ejemplo, en barrites también. Pior es la calor. Peor, en portugués se dice pior, que son idiomas como relacionados que se siguen la utilizando. Calor, la calor. También, bueno, eso de, por ejemplo, cuando dicen yo lo truje, es traer, así se decía antes, no lo traje, sino lo truje. Ahora que hablamos de Cervantes, en los libros de Cervantes. Ahora que hablamos de Cervantes, puedes encontrar la palabra pior, puedes encontrar la palabra truje, por ejemplo, de lo que estábamos hablando. En las ediciones más antiguas, digamos, si todavía respetan, porque las ediciones que tenemos hoy en día de Shakespeare, por ejemplo, o de Miguel de Cervantes, son adaptaciones para que las logremos entender. Tendríamos que tener un conocimiento que es prácticamente estudiar un nuevo idioma del español o del inglés antiguo para poder comprender. Que además, si hoy en día utilizamos 150 palabras, habrá que pensar cuántas utilizaban en esos tiempos, porque William Shakespeare murió en 1616. Sí. O sea, es decir, casi hace exactamente 400 años, hace 401 años que falleció. Fíjense, 154 poemas y 78 obras. Ahorita que están hablando ustedes de la importancia de todas las palabras que se manejan con referente a la forma de hablar, yo creo que eso influye también para el entendimiento de cualquier cosa, ¿no? Entre más se deforme tu forma de hablar, menos le vas a entender a un libro, menos le vas a entender a algo que te quieran transmitir, ¿no? Además, yo les recomiendo investigar un poco, si pueden, sobre algo que se llama teoría crítica del lenguaje. Hay varios autores, hay desde unos muy básicos, como Paul Van Dyck, me parece que se llama uno de ellos, no me acuerdo ahorita exactamente, el próximo programa les digo, que hablan del lenguaje como la principal herramienta de poder. Bueno, porque
se dan cuenta, ustedes pónganse a reflexionar o a pensar algo, los seres humanos pensamos en palabras. Es decir, quien domina el lenguaje, quien le da sentido, quien lo norma, como por ejemplo nosotros en el español sí tenemos a la Real Academia Española de la Lengua, quien lo norma, quien lo manipula, quien lo desarrolla, tiene poder absoluto casi sobre las personas. Un discurso puede cambiar tu forma de pensar, puede manipularte para que hagas esto o aquello. El idioma, hay que tener muy buen conocimiento del idioma, mucho cuidado con él, hay que analizar lo que consumimos a través de las palabras para alcanzar un grado elevado de libertad. Fíjense, y luego viendo esos programas de ¿cómo se llama? De los, Hoy, ¿no? Okay. Hoy y luego los Hoy otros sale esos el sol del... que sale el microbusero y el otro nosotros los Albertano guapos y todos esos, donde hacen una deformación grotesca del lenguaje, una deformación espantosa del lenguaje, y no es que nos espantemos y sabemos que es entretenimiento, pero digo que los contenidos sean de mayor calidad, que sean contenidos que influyan en el desarrollo mental, lo que apuntaba Víctor y Cristian ahorita, que influyan en el desarrollo mental de la gente, que le puedan ayudar a subir ese escaloncito que les hace falta, que le puedan enriquecer el vocabulario, no que le puedan empobrecer el vocabulario, y diciendo con la bandera de que es entretenimiento y además, es para divertirse. Además, la diversión, el aprendizaje puede ser divertido. No necesitamos caer en la vulgaridad o en la estupidez para divertirnos. Además, ¿no? El humor debe ser crítico. El humor tiene bien hecho, es tremendamente crítico. Pues ahí Por está eso, Héctor Suárez, eso es un humor crítico, es un humor mordaz. En México tenemos ese ejemplo. Y bueno, este cuate, el ejemplo de eso es que lo sacaron de Televisa. No le dan oportunidad de trabajar aquí porque sus contenidos no son contenidos mediocres y pusilánimes como los que tienen este tipo de medios de comunicación, ¿no? Por eso su último espacio que tuvo, digamos, en televisión abierta fue cuando nació Televisión Azteca, que se planteaba a sí mismo ser una televisora crítica y no sé qué, que hizo su último programa en televisión abierta, lo hizo ahí. Ajá. Hizo su última aparición ahí, pero cuando se dieron cuenta de que no le convenía a la televisora y eso, pues también terminaron sacándolo de ahí. Y estos programas como de Doña Lucha, María de todos los Ángeles y Nosotros los Guapos, la gente se ríe porque también dicen que es que es el folclore mexicano y es un retrato. No es un retrato. Una cosa es hacer parodia de ciertas cosas que se podría hacer y hasta sería válido, y otra cosa es hacer burla de la gente como lo hacen estos programas. Sí, las parodias, el la trabajo sátira, que hace, la sátira que hace Héctor Suárez es una sátira fina y bien llevada y te hace reír, pero también te hace reflexionar. Y miren que no estamos defendiendo a Héctor Suárez, ¿no? No necesita que lo defiendan. Empezó con ¿Qué nos pasa? ¿No? Era un programa. ¿Qué nos pasa? Era un programa buenísimo, ¿qué nos pasa? Que incluso desde el mismo título intentaba hacer un diagnóstico de qué nos pasa, de qué está sucediendo con esta sociedad. Y bueno, prueba de lo que se va vulgarizando esto es que, miren, nosotros estamos hablando de la shakespearología, que es casi toda una ciencia ya para muchos, el estudio de la obra de la personalidad de William Shakespeare, y uno de los personajes de mayor arraigo, de mayor fuerza en Latinoamérica, que no en Estados Unidos ni en Europa, fue uno que vulgarizó el nombre de Shakespeare hasta ponerse Shakespearito. Que es una verdadera aberración eso. Y este cuate no tuvo, digamos, fuerza en Europa o en Estados Unidos, tuvo una enorme fuerza en América Latina, en los países tercermundistas, quizá en África o en algún otro lado, pero no es los programas de él, digo, no estamos para criticar aquí, pero no aportaban tampoco nada. Ahora que se habla tanto de la importancia de la educación, los contenidos de televisión también son contenidos literarios. Si la gente no lee libros, si la gente no lee a Shakespeare, no lee a Cervantes, no lee a Dumas, ve televisión todo el tiempo,
necesariamente los productores de televisión, los medios estos de las televisoras tradicionales tendrían que enriquecer sus contenidos para enriquecer la cultura de la población del país. En el tiempo de Chespirito, cuando nace Chespirito, lo más eran 3 minutos, ¿no? Lo más de programa, 3 minutos y lo demás de comerciales. 3 minutos Sí, de programa y lo demás de comerciales. Que además, si tú también no lees, si tú no tienes otro tipo de experiencias estéticas, vas a elegir contenidos basura. Chespirito, por lo menos, escribía relativamente bien. No era genial, pero escribía relativamente bien. Los polivoces que tenían... siempre se me olvida el nombre de su escritor, pero tenían un gran escritor. También los de Ensalada de Locos, que es por ejemplo, el mismo escritor del Privilegio de Mandar, que ahora le propusieron escribir un nuevo programa, que parece que sí le aceptaron la condición que puso, que sería la de que le permitan de nuevo el trabajo a Héctor Suárez, que él no va a trabajar a escribir su nuevo programa si no lo protagoniza Héctor Suárez, por ejemplo. Pero es decir, a lo que nos referíamos en un principio también, la televisión, el cine pueden ser experiencias literarias, tal que parten de un ejercicio literario, que es la escritura de un guión. Sí, y si ese guión no está bien escrito, pues el contenido del programa es una basura. Son contenidos de enormemente paupérrimos, no se puede decir así, pero son enormemente vulgares y sin fuerza cultural, digamos, ¿no? Con una ausencia de cultura enorme. Que es en cierta medida ese espacio que ocupa hoy la televisión de entretenimiento popular, es el espacio que ocupaba, como decía hace rato, el teatro en la época de William Shakespeare, por ejemplo. Y entonces por eso toda la gente tenía acceso al teatro. Les decía, William Shakespeare escribió 154 poemas y 78 obras de teatro. Inventó casi 1700 términos distintos. Y él era era hijo de un comerciante que no tenía casi ilustración, digamos, no tenía casi cultura. Como muchos se preguntan cómo pudo este personaje, William Shakespeare, adquirir esta enorme cultura para escribir este tipo de obras, porque no solamente es el estilo literario, sino es la psicología de los personajes. Decía Carlos Gustavo Jung, uno de los más grandes yo creo que ¿no? Prácticamente casi el único psiquiatra honesto que ha habido sobre la faz de la tierra, aunque debe haber por ahí muchos otros, pero connotado y honesto, este señor le decía que si quiere uno saber, decía Carlos Gustavo Jung, si quiere uno entender la psicología humana, no necesita ir a un curso de psiquiatría o de psicología, con que lea todas las obras de Shakespeare, entiende perfectamente la psicología del ser humano. Bueno, hablábamos de Dostoyevsky. Yo creo que Dostoyevsky, en ese renglón, en el renglón literario ya hablábamos de algunos otros. En el renglón de la psicología de los personajes, yo creo que solamente Dostoyevsky, Tolstoy y William Shakespeare están a la altura. Probablemente también de quien hablaba hace rato de la época victoriana, yo también metería en ese rubro de grandes conocedores de la psicología humana, escritores, se me olvidó, de quien hablaba hace rato, el autor del Fantasma de Canterville, Oscar Wilde. También, Wilde, sí. Que de repente te lanza unas frases lapidarias llenas en sus obras. Ese es terrible, Oscar Wilde es lapidario, ¿no? Hay también por ahí Robert Louis Stevenson, que no escribió mucho, también inglés, escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que también ahonda mucho en la psicología del ser humano. Entonces, ¿cómo pudo William Shakespeare llegar a este nivel de comprensión y miren, las imágenes que crea el subconsciente a través de la experiencia de la vida,
el lenguaje nos permite describirlas. Nosotros tenemos imágenes que se van almacenando en nuestro subconsciente, y entonces la herramienta del lenguaje nos puede en un momento dado llevar a que podamos describir estas imágenes, a que podamos ser con cierta elocuencia, dar detalles y pormenores de nuestra experiencia de vida o de la experiencia cultural que hemos tenido. Entonces se necesita también un enorme acervo de vida para poder escribir de esta manera, de la manera que escribió William Shakespeare. Incluso se dice que uno de los ejercicios de William Shakespeare para poder escribir era pararse durante horas en alguna de las esquinas concurridas, en algunas de las calles más concurridas de Londres en su momento, simplemente para observar a la gente, para escuchar de qué iban platicando por la calle, para observar físicamente cómo se comportaban, porque William Shakespeare no solo era dramaturgo, es decir, no solo escribía las obras, sino que también las actuaba. Y estamos hablando de una época también en la que, por ejemplo, los papeles femeninos eran interpretados por hombres vestidos de mujer. Todavía no se incluía a las mujeres dentro del espacio actoral, por lo menos no dentro de no era la práctica común, aunque seguramente sí había quien lo hiciera. La práctica común es que incluso los personajes femeninos fueran interpretados por hombres vestidos de mujer, cosa que Shakespeare hizo en algún momento también. En The Globe Theatre, el que decía Christian, era el teatro de William Shakespeare, que sigue existiendo. Sí, afortunadamente no se les ocurrió. Si hubiera estado en México ya no existiría. Lo hubiera demolido. Si hubiera estado en la Ciudad de México, claro, lo hubiera demolido Jorge Jan González. Carlos Jan González. O como la fuente de la Tlaxpana, que era una fuente magnífica, extraordinaria, donde llegaba el acueducto de Chapultepec para traer el agua a la colonia Tlaxpana, y de ahí se iba hacia el centro, y la mandaron destruir para a finales del siglo XIX, para fraccionar ahí donde está el Cinecosmos 1889 ahora, ¿no? Y estos cuates, dice la anécdota, que mandaron a los albañiles a que la tiraran, y ellos vieron que era una obra pues extraordinaria, tenía músicos y... La fuente de los músicos se le llamaba. Parecida a una fuente que está en Trevi, en Italia. Igual de bien hecha y maravillosa la fuente. Y se regresaron los albañiles a decirle al que los mandó que quizás se había equivocado por cómo iban a tirar esa fuente. Fíjate, los albañiles. Se regresaron 3 veces hasta que los mandaron con un piquete de soldados para que los soldados verificaran que los albañiles tiraran la fuente. En 1889 más, ¿no? Dicen algunos, otros 1891. Pero bueno, pues esas... y entonces, fíjense que muchos escritores, no sé si por envidia o por qué, pero hay escritores como Benjamin Disraeli, Charles Dickens, Mark Twain, Orson Welles, el mismo Sigmund Freud y Sir John Gielgud, que han apoyado la afirmación de que Shakespeare no escribió sus obras. O sea, ellos, no sé si será celosos, ¿no? Por celo, por envidia, o porque tienen alguna prueba, ¿no? O tenían algún indicio, algo que les indicara que Shakespeare simplemente no escribió las obras que se le atribuyen. En estos críticos se les conoce como los anti-Starfordianos, porque era de Stratford-upon-Avon. Ahí nació William Shakespeare. Entonces estos cuates decían que no había escrito las obras, porque también es algo muy raro. No hay ningún registro firmado por Shakespeare de sus obras. O sea, que él haya firmado los registros de las obras y todo eso, las registró, pero no hay nada escrito de él donde diga que esas obras, o donde esté la firma de William Shakespeare, obras famosas de William, hacia las obras, ¿no? ¿Cuáles son las obras más famosas? No, pues hay Romeo Hamlet, y Julieta es la Romeo más y famosa. Julieta, el Otelo, Mercader de Venecia, Otelo, La Tempestad, que es maravillosa, La Fierecilla Domada. Pero la más común, Romeo y Julieta. La más famosa, Romeo y Julieta. Yo creo que La Tempestad también, ¿no? Y el Mercader de Venecia. Son
muy buenas obras, son de sus mejores obras, pero la más famosa, todo el mundo ha escuchado Romeo y Sí. Julieta. Todo Hasta quien no mundo. tiene cultura o no Sí, lee. todo el mundo, es la más famosa. Yo supongo que debe ser la más famosa. Pero por ejemplo, lo que decíamos, para mí la gran prueba de que sí era una persona, una sola persona quien escribía las obras, son estos estudios que se hacen de buscar patrones lingüísticos y que sus obras son en cierta manera homogéneas, por decirlo. Sí desarrollan no habrá patrones. sido, por ejemplo, como Osho, ¿no? Osho jamás escribió un libro, Osho. Y hoy puedes ver en librerías, en puestos de periódicos, libros de Osho. Son conferencias que él dio. Ajá. Tenemos mucha literatura, por así decirlo, que fue transmitida oralmente nada más, y posteriormente a la muerte de quienes las desarrollaron fueron siendo compiladas, por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo también de Platón escribe a Sócrates. Platón se vuelve la voz de Sócrates. Sócrates no escribió nada. Él decía que escribir hacía daño, que hacía mal, ¿no? Que la lectura estaba mal. Decía justo lo que se dice hoy en día de la televisión, que era una pérdida de tiempo porque distraía al pensamiento. La lectura, por ejemplo. O sea, no te permitía pensar. No te permitía pensar y reflexionar, que te distraía, que te amenzaba a leer. Fíjate qué interesante. Ahora fíjense, hay cosas numerológicamente, por ejemplo, William Shakespeare era uno de los 8 hijos de padres analfabetos, y nada sugiere que fuera más allá de un nivel rudimentario, alejado de la educación superior, ¿no? Entonces, William Shakespeare se casa a los 18 años y se desaparece después. Se va a Londres con una compañía de teatro. Se va a Londres y se desaparece 8 años. Nadie sabe. Fíjense, de 8 hijos y se desaparece 8 años. Nadie sabe dónde estuvo, qué hizo esos 8 años. Hay que escribir los años perdidos de Shakespeare para... Algunos dicen, exactamente, se llaman los años, se les conoce como los años oscuros o los años perdidos de Shakespeare. Durante esos 8 años, sí, como algo parecido con lo que se habla de Cristo. La infancia de Cristo. Este personaje, bueno, pues se desaparece del digamos, prácticamente de la vida intelectual, de la vida del teatro, de todo esto. Algunos dicen que se metió a dar clases en una escuela. No hay tampoco una prueba de que lo haya hecho, no hay registro de que lo haya hecho. Sucedió algo similar a lo que pasa con Dante Alighieri. Dante Alighieri era un escritor, no era ni siquiera escritor, era político. Lo traicionan y desaparece durante un tiempo, y ya cuando regresa con la comedia, que después un papa le pone... Vaticano, como el Vaticano, recordemos que el Vaticano fue durante varios siglos la principal potencia europea, y además gobernaba sobre los territorios italianos. Tenía que pasar, así como gobernación tiene que aprobar ciertas cosas, los contenidos, los libros antes, los contenidos fílmicos y todo, pues el Vaticano tenía el papel en esos momentos. Tenían que aprobar la obra de Dante para su publicación, y al ver que hablaba del infierno y que estaba tan bellamente escrita, pues ellos fueron los que le dotaron del término de la divina, pero el título original era únicamente la comedia. Sí, y ellos le ponen la Divina Comedia, ¿no? Y entonces se vuelve célebre universalmente Dante Alighieri después de haberse desaparecido. Algunos dicen que se metió a la Orden de los Caballeros de Malta, otros que se metió con los Rosacruces, que perteneció a alguna de estas sectas de poder, de estas sectas. Que la Orden de Malta, por secretas, ejemplo, ¿no? Mucha gente dice que el Vaticano es el país más pequeño del mundo, pero no, es el país de la Orden de Malta. Tienen, igual en Roma, solamente 2 edificios, pero son un estado soberano, esos 2 edificios. Y tiene, por ejemplo, hay una cerradura de uno de esos edificios que si te asomas, estás parado en Italia, pero estás viendo un país que es Malta, de la Orden de Malta,
y estás viendo la Basílica de San Pedro, que es otro país, que es el Vaticano. Entonces el único lugar del mundo también donde puedes ver como, bueno, dicen que es el único lugar del mundo, yo creo que también en las cataratas de Iguazú, pero bueno, que puedes ver 3 países a través de, bueno, decía a través del rabillo de una cerradura, sí es el único, la llave a 3 países. Bueno, pero eso va a ser Eso para ya es como una secretos cosa. del Vaticano. Sí, mira, la es un Orden de Malta adelanto es una cosa... de los secretos del La Orden de Vaticano. Malta es una cosa tremenda, ¿eh? Tienen su presidente, por llamarlo de alguna forma, tiene título de príncipe. Tienen su propio pasaporte, tienen su propia moneda, pero tienen representaciones diplomáticas en todo el mundo, pero no son un país propiamente, son una especie de organización secreta, una especie de logia, secreta, una logia católica que responde directamente a las órdenes del Papa. De hecho, este año, a principios de este año, el Papa ordenó renunciar al gran maestro de la Orden de Malta, el príncipe. Sí, bueno, y todo este entramado es en el que, digamos, se movían estos personajes, ¿no? William Shakespeare desaparece este tiempo y regresa, y en 1592 regresa William Shakespeare a su tierra, y entonces a partir de ahí empieza a escribir sus grandes obras de teatro. Muere en 1616, el mismo, fíjense qué cosas, ¿no? Muere exactamente el mismo día que muere Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes y William Shakespeare mueren el mismo día. Y igual Garcilaso de la Vega, otro de los escritores de la era dorada de la escritura española, ¿no? De la literatura española. Y bueno, él se había ido con Lord Chamberlain supuestamente a Londres, pero ahí se les desapareció. Entonces regresa y comienza a escribir supuestamente con esta gran fuerza, con esta gran profusión, con esta claridad. Las obras de Shakespeare son verdaderamente monumentales, ¿no? Todo lo que habla William Shakespeare, todo lo que dice William Shakespeare en sus textos, tiene un profundo sentido. Es más, hay quien afirma que si tú lees correctamente las obras de Shakespeare, llegas a una experiencia espiritual que te va a transformar completamente en la vida, ¿no? Porque no es una escritura trivial, es una escritura con un enorme peso en la conciencia humana. A eso me refería yo con que es de los escritores que manejan muy bien la psicología del ser humano, tanto la del personaje descrito como la del lector. Si tú lees una obra de Shakespeare, te conmueve y te lleva a planos imaginativos muy sustanciales, muy digamos muy fuertes, muy que te sacuden internamente, ¿no? Entonces, bueno, William Shakespeare sí lo acusan de que Francis Bacon escribía las obras, pero Francis Bacon era un aristócrata inglés y los aristócratas no se permitían escribir vulgaridades, obras de teatro, poemas, ese tipo de cosas. Entonces suponen muchos que era Francis Bacon y ponía como seudónimo William Shakespeare el nombre de este cuate, ¿no? Otros dicen que era Christopher Marlowe. Christopher Marlowe era un personaje también muy enigmático, amigo de William Shakespeare, que estuvieron muchas veces en el teatro, pero este era el genio del teatro en esa época, antes de que apareciera Shakespeare. Este William Marlowe es acusado de ser espía, de trabajar como espía, y entonces en un bar lo asesinan. Él está bebiendo con otras personas en un bar, tiene una discusión con uno de ellos, este cuate se levanta y le clava una daga en el ojo derecho, y entonces muere instantáneamente Marlowe, lo sacan del bar y lo van a tirar a un callejón en Londres. Pero es muy oscura la muerte de este cuate. Suponen que fue un montaje, porque ya tenía muchos problemas, ya lo habían identificado como espía, a pesar de que, además de ser un gran escritor, de ser un gran actor, de ser director también de teatro,
era espía, y entonces tiene a tal grado conflictuada la vida que muchos dicen que montó su obra de teatro donde desaparece él, y entonces a su amigo, a William Shakespeare, le da las obras que él escribe, escribiendo Marlowe, y entonces las obras supuestamente son de Marlowe y no son de William Shakespeare, ¿no? Pero son cosas que no nadie ha podido comprobar, son cosas que se quedan ahí en el misterio, envueltos en un velo de misterio, que no se ha podido, digamos, no se ha podido esclarecer, ¿no? Es como los ingleses también son muy dados a este tipo de cosas, ¿no? Recuerden también la muerte de Paul McCartney de los Beatles, que supuestamente él muere al poco tiempo de que los Beatles empiezan a tener éxito, y traen a un sustituto, lo integran al grupo. Un canadiense, ¿no? Un canadiense, y entonces, bueno, pues él funge como si fuera Paul McCartney, ¿no? Algo parecido pasa con William Shakespeare, según la teoría de la conspiración. Muere o hacen el montaje de la muerte de Marlowe para que él desde Italia, él se va a vivir a Italia según esta teoría, y él manda los escritos a William Shakespeare para que él los registre. Algo que también indica, ya porque el tiempo nos está comiendo, algo que también indica que de alguna manera es un indicio de que quizá no fue Shakespeare quien escribió las obras, es que a su mujer y a sus hijas, él muere en el 24 de mayo de 1616, y le deja a su mujer y a sus hijas la casa, dinero, posesiones materiales, enseres, porque se había logrado una buena competencia económica, y entonces las deja en buena lid económicamente William Shakespeare, pero no les deja ningún escrito, no les deja ninguna obra inconclusa, no les deja ningún registro, nada que tenga que ver con la literatura y el teatro les hereda a sus hijas y a su esposa. Todo, hagan de cuenta que todo eso se lo hubiese tragado la tierra. Algunos también piensan que hizo un pacto con el demonio, es otra de las teorías que tienen estos cuates, y que a partir de ahí él recibe la iluminación, la inspiración, ¿no? Incluso en una... Esto puede ser también un personaje construido, ¿no? Este Shakespeare. Entonces, en una... Como lo fue Bruce Lee, pongamos un ejemplo que es un personaje construido, que son, ¿no? y mueren jóvenes, se vuelven míticos, ¿no? Bruce Lee jamás fue arte marcialista, él era actor, era un actor. Acróbata, dicen otros dicen que sí era marcialista. Incluso dejó fundada alguna nueva corriente de las artes marciales. Pero bueno, pues son especulaciones de todo esto. Decía Cristian, me estaba comentando de un capítulo del Doctor Who, que es una extraordinaria serie, donde aparece el Doctor Who, viaja él en el tiempo en la TARDIS, en la nave esa, que es una cabina telefónica londinense de esas... De los de policía. De policía. Y entonces que encuentra a Shakespeare, y que él trae un papel mágico, ¿no? Un papel psíquico que supuestamente te engaña, como se te puede aparecer si tú respetas mucho a la policía, como si fuera un inspector de policía o algo, pero es un papel en blanco, ¿no? Para las mentes débiles las logra engañar según su propia psique. Y en el caso de cuando quiere engañar a William Shakespeare, le dice, ¿por qué me muestras un papel en blanco? Y ya todo el capítulo, a partir de ahí, el Doctor Who se la pasa. Cada cosa, movimiento de Shakespeare, es que es un genio. Pero ahí también, en esa parte, la serie Doctor Who es de la BBC. Es una serie de ciencia ficción británica. También ahí nos damos cuenta del respeto y la veneración que tienen por su propia cultura los británicos. Sí, porque se dice que William Shakespeare es el que creó el idioma inglés a partir de sus obras, es el que le dio, ya ven que se diferencia mucho el inglés británico del inglés que incluso en las regiones del mundo, los ¿no? acentos y todo es terriblemente distinto. Y bueno, pues sin más nos vamos a los saludos y para ir despidiendo el programa.
Sí, tenemos por aquí algunos comentarios, algunos saludos. Muchas gracias por su programación, ánimo y siguen adelante. Atentamente, Daniel Flores de Zamora, Michoacán. Gracias Daniel Flores. Dice, hola, presente desde Dallas, Texas. Buen tema, saludos a todos en cabina. Gracias. Saludos. El compañero no nos deja su nombre, pero bueno, desde Dallas, Texas. Saludos, soy Yasmín, saludos y siempre los escucho, soy de Nuevo León. Gracias, Saludos a gracias Yasmín. compañera Yasmín. Aquí tenemos más por aquí. Tenemos por aquí nuevamente a Tino Gaspar. De chido, Cristian, ¿qué va a pasar el programa de los papás? Porque se dice que una mujer fue papá. Yo vi una película relacionada con eso y por eso estoy en duda. Gracias por aceptar mi sugerencia. Felicidades. No, mira, ya sabemos quién fue. Sí, incluso se dice que hubo un par de papizas. Hay una película, creo que es francesa, que trata el tema, que es De los muy papas, buena. de los papas, de los ¿no? papas. No, Ajá. no de los papás, Sí. de los De los papas. papas. De los papas, sí. Ajá. Alberto de... ¿Vas a comentar algo? No. ¿No? Alberto de la Cruz, saludos desde San Pedro, Coahuila. Excelente programa. Gracias, Saludos, Alberto. Alberto. Irma Domínguez, hola, saludos. ¿Sería posible el tema del exorcismo? Muy bueno, por tanto, tabú. Sí, ya lo estamos Estamos preparando. planeando. Mire, ¿no? pero O sea, con un verdadero con un exorcista. invitado. con un exorcista. Ah, sí, sí. No lo con habíamos aficionados, comentado, porque eso probablemente lo hagamos para Para el el aniversario. aniversario de la estación. Héctor Lemus, felicidades, banda, vientos por el tema. ¿Quién más está por acá? Mark Anthony nuevamente, saludos del corresponsal. Son todos los saludos que hay ahorita, compañeros. Es todo lo que hay por ahorita. ¿Se quieren ir despidiendo de una vez? Muy bien. Sí, vamos. Conclusiones. Conclusiones sobre... ¿Fue Conclusiones y despedidas. Shakespeare fue el que escribió las obras o no? Pues Shakespeare las escribió, probablemente no quien diera la cara como Shakespeare, pero pues sí encontramos los patrones lingüísticos que dicen que indican que las escribió una misma persona, que firmaba las obras como William Shakespeare y por tanto existió y las escribió él mismo. Quizá no dio la cara él al público, pero sí fue él. Y pues muchas gracias por escucharnos. Saludos a quienes nos escuchan frecuentemente. Y sigan participando, sigan proponiéndonos los temas. Ya se dieron cuenta que sí los tomamos en consideración, que sí los desarrollamos aquí. Entonces, pues este espacio lo construimos todos también. Y ojalá sigan e incrementen esta interacción con nosotros. Muchas gracias. Sí, bueno, y la fotografía que pusimos ahí, que está en el Facebook, no es de niños muertos, somos nosotros, ¿eh? No, por el tema anterior que fue sobre los niños muertos. Víctor, ¿qué Pues, piensas pues, de todo esto? Pensando mucho, pues incluso hasta cuando de lo que hablaban de Chespirito, pues de ahí precisamente agarró el tema por la forma de escribir, ¿no? Según era Ajá. que tenía una forma muy maravillosa, no, nos vendieron así a Chespirito, ¿no? Que tenía una forma maravillosa de escribir que era similar a la de William Shakespeare. Pero aparte mal, porque ni conocían también porque se supone, no recuerdo quién, creo que fue Azcárraga padre el que le dijo, es que usted es un Chespirito, pero en chiquito porque está chaparrito, es un Chespirito. Ni siquiera pronunciar bien, ¿verdad? Por lo menos. Sí, pero diría Alejandro Jodorowsky, pues puro sectario, ¿no? Sí. Puro sectario que controlan las mentes por medio de la televisión. Un día tendríamos que hablar de Jodorowsky también, porque a mí me parece un farsante absoluto y a ustedes no. Entonces, un día un debate estilo debate fútbol sobre picante sobre Jodorowsky. Jodorowsky. Sí, estaría bastante bien. bueno. No, pero estaría bien también traerlo, ¿no? Si puede venir en mayo y solicitar. Yo creo, Pues yo tengo sí, la a fe ver qué. de traerlo. A lo mejor a mí no se me hace un farsante porque hay cosas que yo sí he practicado, o sea que tengo la experiencia que cuando ya se las escucho digo, no, pues este güey está medio cabrón, ¿no? Ya estás como algunos alcohólicos que dicen, tú sabes mucho, pero yo lo he vivido. No, porque imagínate si no hubiera historiadores, ¿no? Sí, No los viene. la historia no la escriben quienes la vivieron, la Sí. escriben posteriormente. Y a un partir de- historiador como juzga, como investiga, como Pues no juzga, como hace como valora. juicios y hace valoraciones, entonces piensa, ¿no?
Sí, que es sí. el historiador piensa, cosa que el común denominador no hace pensar. Claro. Ahorita me gustó mucho esa frase que decían que decía quién, Platón No, o Sócrates. que leer quitaba el tiempo porque no te permitía pensar, y la verdad es que está muy profunda, ¿no? Sí, Está no, súper pues es- profunda, dices, no, Pero es que estos son gentes con niveles de conciencia sí. difícilmente se pueden ver en la humanidad, ¿no? En el común. De En hecho, el esta común. hora que pasó se me hizo como si fueran de 10 minutos, ¿no? Esta hora que pasó. Sí, esta fue muy rápido. Sí, Y bueno, pues también vas a... Sí, Ah, sí, miren, el nombre es lo de menos, ¿no? William Shakespeare es como una marca de alguien, es como cualquier nombre de nosotros, pero la obra de este personaje, se haya llamado como se haya llamado, al que nosotros conocemos como William Shakespeare, el que dejó este legado extraordinario para la humanidad entera, porque está traducido a todos los idiomas. Mucha gente, hace rato decían ustedes, no hay quien no sepa de Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? Ujú. Quien no haya escuchado de Romeo y Julieta. Y a pesar de eso, gente tan ignorante, tan prepotente y tan egocéntrica como Emilio Azcárraga, el padre, el que le dijo a El tigre. el famoso tigre, que le dijo a Gómez Bolaños. Bolaños, que era un Shakespearito en chiquito, que era un Shakespeare en chiquito, y la gente que cede ante el poder, que cede ante el dinero, que cree que la gente que tiene mayor capital tiene mayor conciencia o que tiene la razón en lo que dice, que eso es una completa aberración. Mira, ¿no? Trump hoy en día por creer eso. Sí, bueno, pues la gente cree que Trump iba a guiar bien el mismo Shakespeare, este personaje del que hablamos, dice que vivimos en un mundo de ciegos guiados por locos. Así lo dice en una de sus obras. Dice, vivimos en un mundo de ciegos guiados por locos. Entonces, quien cree que un loco le está diciendo la realidad, le está hablando de la realidad, pues está peor que el loco, ¿no? Pero bueno, se haya llamado como se haya llamado, haya sido quien haya sido, la mano que Haya sido escribió, quien haya sido, di como Calderón. por dijo favor. nuestro brillante expresidente. y nefasto expresidente, quien haya escrito esto dejó un legado profundo, un legado enorme para toda la humanidad. Y bueno, pues los que no lo hayan leído, pues hay que leerlo. Hay libritos de esos de Shakespeare para principiantes. Hoy en todo este aparataje tecnológico que tenemos de tabletas, computadoras, celulares, pueden fácilmente entrar a algún video, y hay incluso obras de Shakespeare en YouTube o en cualquier otra forma. La red de bibliotecas de México, creo que es de la SEP, tiene una página que es digitalle.mx. Si no, pongan digitalle en Google y les debe salir. Es una biblioteca de préstamos electrónicos de libros. Hay como 3,000 obras que pueden solicitar en préstamo ahí, se les prestan electrónicamente. Bueno, pues con esto nos despedimos esta tarde y no se vayan, tómense un descanso, un cafecito, relajen su cabecita, porque a continuación a las 7 de la noche viene Platicando la historia de Alcohólicos Anónimos con Víctor Hugo, que hoy tenemos el tema... Los 12 ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Qué similitud tienen con los 12 pasos? ¿Por qué el padre Dolwin decía que eran similares? Entonces los vamos a dar un pequeño análisis, porque si nos queremos aventar un análisis profundo, nos llevaría unos 3-4 programas. Entonces sí está... Sí, un análisis somero, pero no por eso menos interesante. Sí, entonces va a estar bueno el programa, espero se conecten y estén aquí con nosotros. ¿Qué tema va a ser el siguiente para Enigmas? Secretos del Vaticano. Los secretos del Vaticano, perfecto. Nos vamos. Hasta la próxima.